Pro Training, episodio 38. Hoy hablaremos del entrenamiento en ayunas. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAn. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAn Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy, lunes 17 de octubre, estamos otra vez con Marc. ¿Qué tal, Marc? Hola, buenas, ¿qué tal, Rafa? Bienvenido otra vez aquí al podcast de ProAn. Súper contentos de tenerte, que vamos a hablar de un tema muy interesante. Antes de comenzar, recuerden por favor, descárguense la app de ProAn. En ellas podrán acceder a planes de entrenamiento, webinar, contenido, bueno, todo lo que necesitan para entrenar de una manera más eficiente. Bueno, Marc, vamos a hablar de este tema. También de este tema lo vamos a abordar porque uno de nuestros oyentes nos comentó algo sobre el entrenamiento en ayunas. Y bueno, también queremos aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes, si hay un tema que quieran que abordemos o que tienen dudas, lo podemos tratar, ¿vale? Y bueno, es un tema que últimamente se está hablando mucho, que a veces lamentablemente está mal empleado o la gente no entiende el por qué. Se cree que va a entrenar en ayuna para perder más peso o sale a entrenar en ayuna porque cree que le va a hacer al organismo. Vamos a ir definiendo. ¿Cómo lo definirías tú un entrenamiento en ayuna y para qué sirve? Mira, entrenamiento en ayunas o las ayunas en sí es estar un periodo de no haber comido. Entonces, aquí sí que es verdad que hay un poco de lío en los dos objetivos que tú has dicho. ¿Por qué podríamos entrenar en ayunas? Uno sería, por ejemplo, composición corporal, ¿no? Pérdida de peso habitual. O el otro sería el rendimiento. En teoría y la práctica al final normalmente es una tirada de un entrenamiento en la mañana, pues no haber desayunado nada, haciendo la última comida, la cena. Esto sería lo más habitual. Sí. Y aquí hay un poco de lío en los conceptos de entreno ya en ayunas o entreno con baja disponibilidad de glucógeno. Y aquí es un poco donde a nivel de rendimiento tendría alguna aplicación. Pero hay un poco de lío. Entonces, si nos ceñimos a entrenar en ayunas, es entrenar sin haber desayunado. Vale, muy bien. Entonces, ¿por qué haríamos esta práctica? Por ejemplo, yo creo que es relevante explicar de manera muy rápida un poco de dónde sale la energía cuando entrenamos. Hay, de una manera muy clara, la intensidad define un poco qué sustrato, de dónde sale la energía que yo utilizo. A bajas intensidades, dependiendo del nivel de entrenamiento, pero 50 o 60% de un esfuerzo máximo, puede ser un V2 max o potencia, etcétera, se utiliza principalmente las grasas y a partir de aquí en incremento o con mayor importancia el hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, estas dos vías no son independientes, no siempre voy a usar las grasas únicamente o casi solo los hidratos, sino que las dos intervienen. Entonces, esto es importante de saber y también es importante de saber las reservas de estos dos sustratos. Uno es la grasa, que en general es como indefinido, la cantidad de grasa que yo puedo infinito quería decir, y el otro es el glucógeno. El hidrato de carbono almacenado tenemos unos depósitos muy pequeños. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante saber el por qué podríamos querer entrenar en ayunas. Entonces, el objetivo sería usar más grasa. Vale. Sería el objetivo principal, tanto en objetivos de rendimiento como de pérdida de peso. O sea, que quisiéramos entrenar, o la mayoría de casos se quiere entrenar en ayunas para utilizar más grasa. Sí, lo que sí, déjame hacer un inciso aquí, porque la gente asocia este concepto y sale a entrenar por la mañana y se salta un principio básico del entrenamiento, la intensidad. Porque como piensan de que si entrenan en ayunas van a utilizar más grasa, creen que cuanto más tiempo, a más intensidad van a gastar más. Y esto es todo lo contrario. O sea, la grasa la vas a utilizar siempre y cuando estés entrenando a una velocidad, a una intensidad donde estés utilizando el metabolismo aeróbico. Y lamentablemente la gran mayoría de las personas están súper desentrenadas en este aspecto e incluso lamentablemente muy pocas personas cuentan con recursos para medirlo y cuantificarlo. Entonces, al no tener pruebas del laboratorio, si su umbral aeróbico está en 122 pulsaciones y ellos van a 140, 150, aunque se noten medio cómodos, pero van a esa intensidad, no están haciendo el trabajo aeróbico
que debería. Y a veces nos saltamos esa parte. ¿Qué piensas al respecto? Sí, a ver, un ejemplo muy claro de, por ejemplo, si vamos a tener un objetivo de perder peso, por ejemplo, Sí. el principio básico es que yo ingiera menos energía, menos calorías de las que necesito al final del día. Entonces, yo al final del día necesito energía solamente para mantenerme vivo, aunque estuviera tumbado en una silla todo el día, Sí. ya es suficiente para mantenerme vivo, es un valor bastante alto. Luego está el de moverme, el de ir a hacer la compra, pasear el perro, que quizás en deportistas no es muy relevante porque tienen volúmenes de entreno muy grandes, pero, y donde hay también un gasto muy elevado, pues es en el deporte, ¿vale? Entonces, si yo al final del día entrene a la intensidad que entrene, ingiero más de lo que yo necesito, voy a ir aumentando de peso, ¿vale? Entonces, algo muy común es, por ejemplo, corro un 5K a una intensidad muy alta y me canso mucho, pero como corro muy rápido, solo es una duración de 20 minutos. Y luego voy a hacer un día una tirada con muy poca intensidad, muy cómoda, de 1 hora, por ejemplo, o de 45 minutos, y me da la sensación de que no es un entreno en el que yo haya gastado mucha energía porque voy muy cómodo. Y dices, ostras, solo he gastado 200 calorías o 300 en el 5K que lo di todo y en la otra gasto más. Entonces es como querer siempre forzarse e ir Sí. para que dé resultado, Sí. ¿no? Asocian dos parámetros. Uno es cuanto más intenso creen que es mejor y cuanto más sudan creen que es mejor. Y también bueno. se superabrigan y asocian el sudor con quema de grasa. Como pesarse después del entreno y he perdido agua, en realidad, ¿no? Pero se cree que has perdido peso o así. Entonces, vamos a lo que sería el uso de las grasas. Sí. ¿Cómo se optimiza el uso de las grasas? Uno es, como decíamos, la intensidad es un parámetro, ¿vale? El otro parámetro es cómo tengo yo los depósitos de glucógeno. Los depósitos de glucógeno se van rellenando a medida que yo voy ingiriendo hidratos de carbono. Entonces, se ha visto que a una misma intensidad, los sujetos que tienen unos depósitos muy bajos, o más bajos que el grupo que tiene altos, usa mucha más grasa, aunque vaya a intensidades altas, que como hemos dicho, intensidades altas son dependientes del hidrato de carbono, pero el papel que tiene el depósito, el glucógeno, el depósito del hidrato de carbono es principal, casi que el que manda es el estado que yo tenga. Y a ejemplos prácticos, ¿cómo le podríamos decir a una persona que salga a entrenar en ayunas con los depósitos bajos de glucógeno? Claro, si eso es lo que quisiéramos, y sin entrar en que si esto nos da un beneficio o no, Vale. Pero si lo que quisiéramos es que en esa sesión yo utilizara la máxima grasa posible, sería hacer un ejercicio suficientemente intenso como para vaciar esos depósitos. O sea, días previos, ¿no? Un día previo, Vale, un día previo suficiente, podría ser eso, o una tirada muy larga, o hacer series, o series en rodillo, o una actividad muy dependiente del glucógeno en los grupos musculares que vaya a utilizar, o sea, en corredores del tronco inferior, y las siguientes horas no utilizar hidrato de carbono. Entonces, no ingerirlo. Claro, entonces una estrategia típica es el día anterior hago esto, ceno sin hidratos de carbono y no desayuno con hidratos de carbono. Fíjate que si yo quiero entrenar en ayunas, es no comer. Pero aquí estamos hablando de no comer hidrato de carbono. Entonces, ¿significa que no tengo que desayunar? No, tú puedes desayunar. Un desayuno rico en grasas y en proteínas, y uno mete hidrato de carbono y el depósito no se llena. Entonces, ¿se necesita siempre, si lo que buscas es la máxima oxidación de grasas, ir en ayunas o no cenar? No. Es no meter hidratos de carbono. Eso en el caso que nosotros quisiéramos usar la máxima grasa posible. Obviamente que la forma del sujeto, la eficiencia mitocondrial, la flexibilidad metabólica, ¿no? Que a intensidades bajas seas muy buen oxidador de grasas y altas de hidratos, también influye. También la ingesta propia, incluso en el durante, ¿no? Entonces, esto es para querer oxidar más grasa en esa sesión. Vale. ¿Para qué quiero oxidar yo más grasa? Aquí está la cuestión. Para perder peso, ya hemos comentado que no, porque si yo hago todas estas estrategias, por ejemplo, de ir vacío o no desayunar, que también usaría un poco más las grasas, la diferencia a nivel de horas de la oxidación de grasa, que se mide en gramos por minuto, podría pasar de alguien poco entrenado, pues de 0,3 gramos de grasa a la hora, podría incrementar a 0,40 o a 0,45. Fíjate que son 0,15 gramos por minuto, ¿vale?
al cabo de una hora, pues nos hace una cantidad muy poca de grasa. Muy Entonces, significativa por el esfuerzo, muy poco ¿no? significativo. Claro. Entonces, para que yo querer perder peso, por ejemplo, entonces si yo después del entreno no controlo qué cantidad como, de dónde salen esos nutrientes, no me va a hacer todas estas estrategias, tampoco me van a dar mucho beneficio a la hora de perder grasa. Entonces, ¿me sirve que en ese momento de la sesión yo oxide más grasas? ¿Me sirve a que pierda el peso? No, te sirve a que en esa sesión vas a oxidar más grasa, pero eso tiene un poder muy débil al final del día en la pérdida de peso. Mira, está bueno este comentario que dice, porque es como eso que te engañan en el marketing, no tiene... Sí, exacto. No tiene, no sé, azúcar, no tiene otras cosas que luego te lo consumen y es peor, Sí, ¿no? pues sin azúcares, pero Claro. le ponen un producto que es maltodextrina o así, que no es azúcar como tal, pero lo pueden Ni anunciar. cuela. Eso es Así lo que, mismo. ojo, es un dato que estamos dando muy importante y también quiero que se lleven este concepto de que ustedes en vuestro cuerpo tienen grasa y tienen glucógeno, ¿no? La energía almacenada. Y recuerden que si ustedes entrenan fuerte, con mucha intensidad, lo que están más que nada gastando es la energía del músculo, ¿vale? Claro, exacto. O sea, y podríamos hacer una planificación de entreno y alimentación para ir a buscar la máxima oxidación de grasa en las sesiones. ¿Te garantiza eso perder peso? No, porque lo que te garantiza perder peso es que al final del día ingieras menos calorías. Eso es el punto número uno. Entonces, tiene algunas ventajas logísticas, por ejemplo. Voy a entrenar muy temprano, Sí. en casa están todos durmiendo, me cambio, salgo Sí. y puedo hacer ese entreno. Si no es un entreno muy demandante o muy largo, no me va a perjudicar entrenar al rendimiento. Tiene otra ventaja de disconfort gástrico. Si yo tengo muy poco tiempo, pero quiero desayunar, pero luego justo me tengo que ir, pues puede ser que me perjudique porque tenga molestias. Otras ventajas, aparte de oxidar en sí que hay algunas adaptaciones, sobre todo pues en menos entrenados, algunas adaptaciones metabólicas para intentar buscar esa flexibilidad, ¿no? Esos dos polos en los que yo a intensidades bajas pues sea un poco más eficiente. En no entrenados podría tener más relevancia. Se ha visto que en entrenados no generas mucha... Pero es curioso cómo nos han vendido esa idea, o sea, bueno, hay un run ahí de que el entrenamiento de la ayuna te ayuda a perder peso y es como la panacea de todos y todos se van a entrenar sin desayunar creyendo que luego van a adelgazar por hacer un pequeño matiz de que oxidar más grasas en una hora de entreno no te va a hacer perder más peso. Luego, inconvenientes en general es que en general nunca se compite en ayunas, o no se recomendaría competir en ayunas. Por lo tanto, si yo siempre estoy acostumbrado a hacer las tiradas del fin de semana o los entrenos en ayunas, el día que tenga que competir y no lo haya hecho previamente, pues tienes muchos números de encontrarte en una situación que tengas molestias o que no te entre la comida, que te vaya a perjudicar. Puede perjudicar en la recuperación. Tú piensas, siempre decimos lo mismo, la recuperación no empieza después del entreno, empieza antes. Si yo antes puedo disponer de unos buenos depósitos de glucógeno, suficientes nutrientes que al final del día me ayudan a la reparación, ponerlos antes también me va a dar ventaja. Incluso ir encadenando entrenos en ayunas o con baja disponibilidad de energía no me perjudica, digamos, a la hora de luego recuperar. También debe afectar a nivel anímico, ¿no? Que si llevas un pequeño periodo sin comer hidratos, vas en ayuna, no sé el estado de ánimo, cómo está. Claro, si hacemos todo el pack, además de hacer ayunas, vas bajo de hidratos. Vas con una mala leche. A nivel hormonal, a nivel de estrés en general, peor calidad de sueño, pero bueno, eso sería un objetivo que combinaríamos aquí dos cosas, combinaríamos un entreno en ayunas, además de baja disponibilidad, que se complica, o sea que a nivel de rendimiento no es una estrategia adecuada. Y aprovechamos para nuestros oyentes que igual son la primera vez que nos escuchan. Recuerden que un día hemos grabado con Mar el tema de los hidratos de carbono, si son los malos o buenos de las películas, que generalmente todos lo asocian, no como hidrato porque es malísimo, engordan. Pero si tú quieres hacer actividad física y quieres obtener energía de los alimentos, ¿de dónde la vas a obtener? Entonces, escucha ese podcast que ahí hablamos al respecto. Sí, ahí se solapan, es que al final son temas que tienen mucha amiga en la nutrición deportiva y que se acaban solapando, pero sí está bien enlazarlo. Luego, en general, también se ha visto que no ingerir antes del entreno y sobre todo no ingerir durante, impacta en sesiones largas, por ejemplo, impacta mucho a la saciedad posterior, o sea,
voy a tener más hambre. Imagínate que no desayuno, no como nada durante una tirada, una sesión larga. Al final del día, este grupo a estudiar acaba ingiriendo más calorías que alguien que ha ido comiendo en el previo y en el durante. Y al final, si uno de los objetivos es bajar masa grasa, etcétera, que yo acabe comiendo más, no me va a ayudar. Entonces, quieres a veces reparar una cosa por un lado y la estás empeorando por otro. No, pero está bueno esto de sentar esas bases, porque yo creo que la gran mayoría, hoy por hoy, de las personas entrenan no con un objetivo deportivo, aunque luego lo enmascaran. La gran mayoría lo asocian con la virtud de perder peso y empiezan, aparte de hacer ejercicio físico, a hacer dietas restrictivas y creen que va a ser mejor, pero igual es efectivo en ese momento, pero la consecuencia que te va a traer a posteriori va a ser mucho peor. Claro, y para la salud hay que siempre alinear el ejercicio con la alimentación para, si lo que buscas primero de todo es estar saludable, aunque sea perdiendo peso o así. Claro. Pero es importante ser sinceros con uno mismo para poder recibir la ayuda adecuada de cuál es mi objetivo real, porque si mi objetivo real es el rendimiento, vale, es una cosa, pero si tu objetivo real es la composición corporal, etcétera, pues vale, vamos a juntar las dos cosas y podemos trabajar así, pero a veces se solapan un poco. Entonces quieres hacer este tipo de malabares y te sale la jugada mal. Vale. Luego, esto es un poco, hemos estado hablando del objetivo sobre todo de composición corporal. Sí, de perder peso. Utilizar estrategia como para perder peso. Vale, entonces, ¿se puede utilizar? Sí, pero tiene que tener, en resumen, tiene que tener una coherencia a final del día, al final de la semana y hacerlo de manera adecuada. En resumen, puedes perder peso haciéndote un desayuno de calidad y grande o también entrenando en ayunas. Exacto, se puede. la puedes conseguir de las dos maneras. Vale, entonces, a nivel de rendimiento, y aquí es donde tiene más miga, porque sí que hace unos años que empezó a salir el tema, no de entreno en ayunas, que en español se ha traducido mal desde mi punto de vista. He oído hay algunos libros publicados de investigadores españoles, he oído algunas formaciones con ellos, que le llaman entreno en ayunas, pero lo que quieren decir es entrenamiento con baja disponibilidad de hidrato de carbono, que es lo que estábamos comentando al principio. Ojo, que hay un matiz muy importante, que tú puedes desayunar pero sin hidrato de carbono y estás haciendo esta teoría de con baja disponibilidad de hidrato de carbono, que es diferente. Entonces quedáis como las dietas low carb o estrategias low carb, que la puedes manipular de varias maneras, como hemos dicho, pues sería el sleep low, que es dormir con baja disponibilidad, es lo más cómodo. Yo hago la baja de depósitos de glucógeno, no recargo, duermo, hago el entreno así. Hay otras, como entrenar 2 veces al día se podría. Yo la sesión que lo quiero hacer es en la sesión de la tarde, pues hago esto en la sesión de la mañana. Para nosotros, la mayoría de populares, rara vez hacemos 2 sesiones, muy poco, entonces sería lo cómodo. Lo que se ha visto es que a nivel de expresión genética, a nivel de oxidación de grasa, a nivel de señalizaciones moleculares, parece que cuando haces esto se potencia toda la vía de las grasas. Si lo que buscamos en deportistas de resistencia es ser eficiente en esa zona, parece ser que si tú en el laboratorio analizas todos estos parámetros, ostras, esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que en los últimos años se ha ido investigando. Entonces hay el concepto que es el Fuel for the Work Required, que es el combustible dependiendo de qué trabajo, para el trabajo requerido, ¿no? ¿Qué trabajo requiero? Uno de baja intensidad, pues voy a hacer esta estrategia. Entonces parecía esto que era un boom que iba a revolucionar todo y ha ido pasando el tiempo y no se ha podido demostrar que esto tenga una traslación práctica. Vale. Por varios motivos, porque igual se hace en población donde es muy adaptada o élite, en que los cambios son muy poco notables, este tipo de cambios, vale. Porque tienen ciertas limitaciones de duración en el tiempo, pero la realidad es que no hay estudios que muestren que esto luego te beneficia, sino que incluso hay riesgo, porque con volúmenes de entreno muy alto, querer hacer esta manipulación, pones en peligro
disponibilidad energética, aumento de lesiones, comprometes... Sí. Y también lo que más sufre es nuestro sistema inmune, ya que Correcto. está castigado por la intensidad del volumen. Si encima hacemos una dieta restrictiva, Claro, estado entonces... de ánimo, sistema inmune, es mucho lo que te juega con lo poquito que te podría dar. Entonces, esto tiene mucha amiga y se puede hacer, y va paso un poco a lo que se hace, que es la periodización de hidratos de carbono. Eso sí que se hace y puede pues puede caber esta estrategia en algún momento de la semana, en alguna sesión, pero al final no se hace demasiado de hacer estos vaciados. También porque uno de las condiciones que ya se dan a lo largo de la semana con un volúmenes altos es que ya vas durante unas horas o durante algunas sesiones relativamente bajo de hidratos, ¿vale? Entonces, sí que las recomendaciones con élite, pues yo nunca recomendaría, y por lo que dice la ciencia o la evidencia que hay a día de hoy, y por práctica también, porque también he podido trabajar con deportistas de élite y ver lo poco viable que es hacer eso. O sea, te diré más, ni lo recomendaría ni me atrevería a hacerlo con ningún élite o con ningún atleta de alto rendimiento, porque es mucho más perjudicial. Y también hablando con investigadores que han hecho estudios, investigadores que llevan a atletas olímpicos, entonces un poco en la comunidad del alto rendimiento no lo hace nadie. Un poco lo que decías tú a nivel de marketing y así. ¿Se puede probar en populares o en épocas de la temporada que no te juegues tanto? Se puede probar, pero yo no soy muy partidario porque no hay nada que me diga que esto me va a beneficiar. Entonces, ¿quién lo hace? Si hay más prejuicios que beneficios, pues no sé, el que quiera probarlo con sus atletas que lo pruebe, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuesta mucho de seguir porque es hacer esto de vaciar, volver a cargar, de hacerlo bien. Necesita la persona una educación nutricional también muy avanzada para saber cuándo hacerlo, etcétera, que eso se puede hacer en consulta al que lo quiera hacer, pero al final el ratio de abandono de este tipo de planes es muy alto porque no es cómodo, claro. Y no es cómodo de ahora no pongo hidratos porque mañana me toca, igual nosotros decimos pues mira, hoy no he podido entrenar, entreno más. Claro. O sea, a nivel de amateurs tampoco le veo mucho el caso. Pero sí que es verdad que a la hora de explicarlo cómo periodizaríamos, pues da para un podcast entero, porque ahí sí que se hace de jugar con las cantidades de hidratos, pero sin llegar a este nivel de que llegue a dar una ventaja en el entreno en ayunas como tal. Y luego voy a lanzar una bomba, pero simplemente para lanzar un mensaje. ¿Qué crees que aquellas personas de que van a competir en ayunas, pensando de que van por la competición, aún van a perder más peso? ¿Qué le dirías? O sea, estamos en contra, ¿no? Pero que sepan que eso no se puede hacer. A veces depende que vayas a desayunar, igual mejor ir en ayunas, porque si nos pasáramos aquí, por ejemplo, maratón de Barcelona o media maratón, vas a los cafés de alrededor y ves que está desayunando la gente, igual se está comiendo. Es muy curioso. Una vez un voy a contar una anécdota un poco igual no te extraña, interesa demasiado. Que estábamos con Mar y todo el staff técnico en la media maratón de Barcelona, había unos 100 atletas del club que estábamos por competir. Entonces todo el staff técnico no iba a competir, y era un domingo, no sé, 6 de la mañana, habíamos montado todo perfecto. Entonces vienen los atletas a calentar y los mandamos. Y uno de los entrenadores va a una pastelería y nos trae como para desayunar, ¿no? Pero para el staff, ¿eh? Para el staff técnico, y trae guarrerías, unos donuts, unas, no sé, magdalena, un par de cosas para comer. Y dijimos, bueno, después del calentamiento, cuando inicie la competición, tomamos un café con esto ahí en el Parque de la Ciudadela. Bueno, la cuestión mágica que los atletas vienen de hacer calentamiento, hicimos los trabajos de técnica, dimos la charla técnica, los mandamos a los cajones de salida. Y cuando vamos a la mesa no había no había nada. Y decía, ¿pero qué ha pasado? Sí. Y yo no podía entender cómo se comieron eso antes de una media maratón. No sé si era ansiedad o qué. Nos quedamos sin desayuno, Rafa. Sí. Vale. Pero bueno, eso no se hace. Fuera, aparte, bromas aparte, ¿no? Sí. Depende del tipo de ejercicio, porque como hemos dicho, el que manda es el glucógeno muscular, bueno, y el hepático. Sí que es verdad que, por ejemplo, el muscular solo se vacía cuando yo hago contracción, o sea, pero el hepático, que es el que nos ayuda a mantener las funciones vitales vivas, sí que durante el sueño se utiliza. Entonces, lo que buscamos es tener el hepático lleno y el muscular lleno también. El desayuno va un poco enfocado a rellenar el hepático, sobre todo, que son cantidades moderadas. Entonces,
Si tú vas a hacer un ejercicio de alta intensidad y una duración en la que no es suficiente como para vaciar los depósitos, se podría ir en ayunas, no sé, incluso hasta un 10K, incluso a nivel fisiológico con cálculos en la mano, depende de qué atleta y la duración que haga, hasta se dice un poco que incluso la media maratón se puede llevar con lo opuesto, ¿no? Pero yo no lo recomendaría, entonces la recomendación siempre es hacer por ejemplo, pongo un caso en una media maratón y en un maratón similar, pero un desayuno rico en hidratos de carbono muy fáciles de ingerir, que casi se deshaga en la boca, desde pan blanco hasta bebida vegetal tipo de avena o de arroz, incluso zumo de naranja, algo de mermelada, cereales tipo harina de arroz que no sea integral. O sea, un poco se busca hidrato de carbono fácil de digerir y que no dé molestias y que irá enfocado a rellenar los depósitos de glucógeno hepático. Entonces, bueno, puede ser que alguna competición no te perjudique, pero yo en general no se recomienda. Muy bien. Bueno, Marc, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por tu conocimiento. Esperemos que vosotros hayan tomado nota. Recuerden, por favor, si nos quieren sugerir algún tema o tienen alguna duda, le mandamos el mail info@proantraining.com. Nosotros encantados de darle más información. Bueno, Marc, ¿cómo va tu preparación para el maratón? Bueno, semana a semana, ¿no? Como Ahí hay que ir vamos, sesión a sesión, semana a semana. Es una montaña rusa emocional de entreno, porque yo también la estoy preparando y hay semanas que me salen buenas y semanas que por trabajo no puedo entrenar y ya voy agobiado, pero hay que tener la templanza y decir, bueno, tranquilos, hay baches, pero vamos a sacarla adelante. Sí, a ver, lo bueno es que sí que es verdad que en esa distancia no tengo experiencia, pero sí que tengo experiencia preparando pruebas más largas y con volúmenes incluso más largos, tipo triatlones, medias distancias. Y yo sé que aunque un entreno te lo saltes, te falle, no puedes hacerlo, tú tienes que mirar el global. Entonces, si algún día no sale o no puedo hacerlo, etcétera, tampoco me castigo demasiado. En general estamos yendo bien. Súper. Mira, ahora hablando de esto, ¿qué te parece un día hacer un podcast sobre hablando de la suplementación del maratón? ¿Qué recomendarías? Sí, algo especial maratón. Sí, y cómo también entrenarlo, que no hagan caso ideal el día de la competición y previo no hayan entrenado el intestino y que no lo hayan probado. Sí, podemos hacer un especial maratón para principiantes, con matices para ya experimentados, que siempre hay puntos que mejorar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.